El frío zumbido del vacío era todo lo que quedaba. Ni señales amigas, ni balizas del consejo, ni flotas de rescate, solo la negrura y ellos. El comandante Dax Mercer estaba sentado en el puente destrozado del Vanguardia, con los dedos aferrados a una taza abollada de café rancio. Las estrellas de afuera parecían indiferentes, tan distantes como la traición del Consejo Galáctico. No había dormido en días. Ninguno de ellos lo había hecho. La supervivencia se había reducido a combustible, aire, munición y pura terquedad. 2 años atrás, los humanos habían formado parte de la gran coalición del Consejo, celebrados como aliados prometedores con potencial. Se habían desangrado en las guerras del Consejo, construido colonias en rocas áridas, suministrado tecnología y soldados. Pero cuando la creciente fuerza de la humanidad empezó a asustar a las razas más antiguas, el tono cambió rápidamente. Reuniones sin enviados humanos, sanciones, cortes comerciales, y finalmente, la declaración de reequilibrio, que era la forma educada de decir exilio. El Consejo tildó a la humanidad de fuerza desestabilizadora. Se ordenó a sus flotas que abandonaran el espacio central. Sus colonias fueron declaradas nulas y sin efecto. Y cuando un enviado humano protestó enérgicamente, un acorazado del Consejo destruyó, accidentalmente, un transporte que llevaba a miles de civiles. Nadie fue castigado, no hubo disculpas, solo un mensaje: márchense o mueran. Pero marcharse no era sencillo. Las rutas hiperespaciales estaban bloqueadas. Los suministros, interceptados. Las naves, atacadas en el espacio profundo. Cientos de miles de humanos desaparecieron. Murieron de hambre, fueron cazados, expulsados por las esclusas en pleno tránsito. Eso fue hace 2 años, el día en que la humanidad se desvaneció de los mapas del Consejo. Y sin embargo, aquí estaban. Olvidados, sí, pero no muertos. La flota de Mercer, que una vez fue un pequeño grupo de exploración, se había unido a docenas de convoys de refugiados, contrabandistas y desertores. Habían huido a lo más profundo de la expansión de Perseo, una franja sin ley de corrientes hiperespaciales inestables donde ni siquiera las flotas del Consejo se atrevían a permanecer. El lugar estaba lleno de planetas errantes, tormentas gravitacionales y lunas destrozadas, pero estaba vacío de política, vacío de espías. Y fue allí donde comenzaron a construir el Bastión Oculto, una estación improvisada con naves de guerra destripadas y plataformas mineras, enterrada en el corazón cavernoso de un planeta errante, protegida de todos los escáneres por campos que el Consejo ni siquiera sabía que existían. Campos alimentados por reactores de ingeniería humana. Era feo. Era peligroso. Y era su hogar. Comandante. Dax levantó la vista. El teniente Ardan Gray estaba de pie, rígido, en el umbral, con su uniforme medio remendado y los ojos hundidos pero ardientes. La mirada de un superviviente. Recibimos una señal de la patrulla profunda. Uno de los nuestros. Dice que interceptaron una sonda exploradora del Consejo. El agarre de Dax en la taza se tensó. ¿La rastrearon? La plataforma de la patrulla numérica la inutilizó y arrojó los restos a un pozo gravitacional. Bien, Dax se puso de pie. Le dolían las piernas por tantas horas en el mismo sitio. Significa que están husmeando de nuevo. Sabíamos que este día llegaría. Dax observó las maltrechas pantallas de la flota. Más de 60 naves ahora. Cargueros reacondicionados, corbetas, algunas naves del Consejo robadas, repintadas y rearmadas. Cientos de miles de humanos esparcidos por colonias ocultas, puestos de avanzada y plataformas mineras. No era un imperio formal, todavía no, pero era algo más peligroso. Una fuerza sin nada que perder. Seguirán husmeando, dijo Dax. Y pronto se darán cuenta de lo que hemos estado construyendo. La voz de Ardan era grave. Entonces se lo demostraremos. Ya no somos los mismos humanos que exiliaron. Una sonrisa amarga asomó a los labios de Dax. No, no lo eran. El Consejo había forzado una evolución a través del fuego. No más diplomáticos ingenuos. No más comerciantes confiados. Los humanos de aquí estaban curtidos, unidos por la traición y el instinto de supervivencia.
Un imperio oculto forjado con rencor y agallas. Prepara la flota para maniobras silenciosas, ordenó Dax. Repliega las patrullas exteriores. Y tráeme a la capitana Bond. Necesitamos acelerar los plazos del astillero. Sí, señor. Ardan se dio la vuelta para irse, pero vaciló. Una cosa más. Hay rumores. Comerciantes del borde dicen que un grupo de batalla del Consejo se está moviendo por los sectores cercanos. La sonrisa de Dax se desvaneció. El Consejo no los había olvidado. Después de todo. Entonces es hora de que les recordemos por qué deberían haberlo hecho. La sala de guerra del bastión oculto no era gran cosa. Solo un puente de mando del Consejo destripado y atornillado al casco de un viejo carguero humano. Sus paredes estaban desnudas, el cableado expuesto. Pero cada pantalla, cada monitor, parpadeaba con transmisiones en vivo, datos de la flota y actualizaciones de inteligencia mucho más avanzadas de lo que sus constructores originales habían previsto. El comandante Dax Mercer caminaba lentamente alrededor de la mesa holográfica central, con los ojos entrecerrados. Los últimos informes de los sectores del borde se deslizaban en frías líneas de texto. Confirmado. Grupo de batalla de reconocimiento del Consejo E7 avistado en el sector 172. Vector de rumbo cercano a las rutas exteriores de la expansión de Perseo. Tiempo estimado de contacto, 18 días. 18 días. No era mucho tiempo. El teniente Gray estaba a su lado, con los brazos cruzados. Otros oficiales clave se reunieron alrededor. La capitana Bond del Valkyria, el almirante Caro de la Flota Profunda, el jefe de logística Merrick y media docena más. Supervivientes, todos ellos. No había políticos ni grandes títulos, solo soldados e ingenieros que se habían negado a morir cuando el Consejo les dio la espalda. Dax dejó que la sala se calmara y luego habló, con voz firme. Todos hemos visto la intercepción de la sonda exploradora. Ahora tenemos confirmación. Un grupo de batalla del Consejo se está adentrando en las rutas exteriores. Solo reconocimiento, por ahora. Por ahora, dijo Merrick con un bufido. El curtido jefe de logística había perdido a 2 hijos durante la purga del exilio. Pronto enviarán algo con más dientes. ¿Saben algo?, dijo Bond, en tono cortante. No arriesgarían un grupo de batalla tan adentro a menos que sospecharan actividad por aquí. Dax asintió con gravedad. De acuerdo. Hemos sido demasiado cuidadosos durante demasiado tiempo. Alguien habló o un traidor se descuidó. No importa. Lo que importa es lo que haremos ahora. Tocó un panel de mandos. La mesa holográfica cambió para mostrar los sectores de la expansión. Un laberinto caótico de pozos gravitacionales inestables, planetas errantes, agujeros negros y sistemas estelares destrozados. Un lugar perfecto para esconderse, hasta ahora. El Consejo cree que somos refugiados dispersos, continuó Dax. Rotos, hambrientos. Esperan piratas y contrabandistas, no una resistencia organizada. Bond sonrió levemente. Ese es su error. Esa es nuestra ventaja, coincidió Dax. Pero si se acercan demasiado, descubrirán algo más que restos. Nuestros astilleros, nuestras colonias, todo lo que hemos construido en secreto. La sala se tensó. Caro se inclinó. Estás proponiendo un ataque. La mirada de Dax era fría. No lo estoy proponiendo, lo estoy ordenando. No esperaremos a que vengan a llamar a la puerta. Enviaremos un mensaje, uno que recordarán con sangre. Los oficiales intercambiaron miradas. No había vacilación. Ya habían sangrado demasiado para andarse con precauciones. ¿Objetivos?, preguntó Merrick. Dax activó una segunda pantalla. Esquemas del grupo de reconocimiento del Consejo, compilados a partir de señales interceptadas y viejas bases de datos del Consejo. El grupo de batalla E7 consta de 5 cruceros, 6 fragatas de escolta y un portaaviones de mando. Hizo zoom en el portaaviones. El CSS Inminense. Nave insignia, centro principal de reconocimiento, su relé de datos. Si lo eliminamos, quedarán ciegos y asustados. La sonrisa de Bond se volvió feroz. Déjame llevar el Valkyria. Lo destriparemos antes de que sepan que estamos allí.
Dax lo consideró. El Valkyria era una de sus pocas naves de guerra auténticas. Una vieja fragata del Consejo, capturada y reconstruida desde el casco, ahora más rápida, más sigilosa y armada con armas que las razas antiguas no esperarían de unos primitivos humanos. Pero también era un riesgo. Si la perdían, perderían más que potencia de fuego. Perderían impulso. No irá sola, dijo Dax. Enviaremos al ala de ataque 3 con el Valkyria. 6 corbetas sigilosas, rápidas y silenciosas. Atacar y desaparecer. Caro frunció el ceño. Si atacamos primero, el Consejo podría intensificar el conflicto. La voz de Dax se endureció. Si no lo hacemos, lo intensificarán de todos modos. ¿Crees que enviaron exploradores aquí para parlamentar? Están aquí para trazar rutas, encontrar debilidades y luego traer el martillo. La sala quedó en silencio. La verdad pesaba en el aire reciclado. Entonces atacamos, dijo Bond finalmente. Gray asintió. Es mejor elegir el campo de batalla. Dax miró a su alrededor, los rostros resueltos. No había cobardes allí, ni diplomáticos suplicando un acuerdo. Todos habían perdido demasiado para seguir creyendo en la misericordia del Consejo. Bien, dijo Dax. Preparen al ala de ataque 3. Bond, tú liderarás. Quiero el inminense inutilizado, destruido si es posible. La prioridad es sembrar la confusión, no mantener el terreno. Golpear y retirarse. Sin riesgos para el bastión. Bond saludó enérgicamente. Entendido. Todos los demás, continuó Dax, con voz de acero. Refuercen las patrullas de la flota. Aceleren la producción de los astilleros. Necesitamos más cascos listos para el combate. E incrementen los protocolos de seguridad. Nada de comunicaciones fuera de los canales seguros. Nada de tráfico innecesario. Si el Consejo está husmeando, puede que tengan informantes. Dejó que esa advertencia flotara en el aire. Ya había habido algunas sospechas de filtraciones. Traidores con la esperanza de intercambiar vidas humanas por un exilio seguro en el Consejo. Ninguno de ellos había vivido mucho tiempo. Pueden retirarse, finalizó Dax. Nos moveremos rápido. Nos moveremos en silencio. Se levanta la sesión. Los oficiales salieron. Bond ya estaba tecleando órdenes en su tableta de datos. Gray se quedó mientras Dax miraba el arremolinado mapa de la expansión. ¿Crees que morderán el anzuelo? Preguntó Gray en voz baja. Tendrán que hacerlo, respondió Dax. Una nave insignia inutilizada sacudirá su confianza, los obligará a reconsiderar su avance. Y cuando envíen más, la mandíbula de Dax se tensó. Entonces lucharemos con más fuerza, miró a Gray, con ojos fríos. Nos exiliaron para que muriéramos. Elegimos no hacerlo. Para ellos, eso es un pecado imperdonable. Seguirán viniendo hasta que un bando se rompa. Gray asintió lentamente. Asegurémonos de que no seamos nosotros. 3 días después, el Valkyria se deslizaba silenciosamente a través de los oscuros pliegues de la expansión de Perseo. Su casco, recubierto de polímero de sigilo adaptativo, funcionaba en modo frío. A su alrededor, 6 esbeltas corbetas humanas mantenían la formación, con sus motores a baja potencia para evitar cualquier estela hiperespacial. Delante, el CSS inminense se cernía. Un elegante portaaviones del Consejo, erizado de antenas sensoras y reluciente de arrogancia. Ignorante de que la muerte acechaba desde las sombras. Bond estaba sentada en el sillón de mando del Valkyria, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Su tripulación estaba tensa pero lista. Veteranos, todos ellos. Habían sobrevivido a la purga del exilio. Habían perdido hogares, familias, amantes. Ahora querían sangre. Vector de aproximación confirmado, informó su oficial ejecutivo. Los sensores de vigilancia del Consejo siguen ciegos a nuestra presencia. Bond sonrió con gravedad. Bien. Pónganos al alcance. Armen las cápsulas de ataque. Preparen descargas PEM en todo el escuadrón. Tubos de misiles listos. Ojivas PEM, perfectas para freír los delicados sistemas del Consejo,
que dependían demasiado de la tecnología y muy poco de las agallas. El Consejo había olvidado lo peligrosos que podían ser los humanos. Marquen objetivos, ordenó Bond. Primario, el inminense. Secundarios, las escoltas de apoyo. Fuego a mi orden. Silencio. La tripulación esperó, conteniendo la respiración. Alcance óptimo, susurró el oficial ejecutivo. Los ojos de Bond brillaron. Fuego. El vacío se iluminó. Docenas de misiles resplandecientes surcaron el espacio, invisibles para los sensores del Consejo hasta que fue demasiado tarde. Momentos después, cegadoras ráfagas PEM destrozaron los sistemas del inminense. Las luces parpadearon, los escudos se colapsaron, las comunicaciones murieron en estallidos de estática. Antes de que la flota del Consejo pudiera reaccionar, el Valkyria y sus escoltas se abalanzaron. Lanzas de plasma y cañones de riel destrozaron el casco expuesto del portaaviones. Las fragatas del Consejo se revolvieron, pero sus sistemas de puntería estaban ciegos. Confusos. La voz de Bond era de hielo. Atacar y retirarse. Sin heroicidades. Retirada a mi señal. El inminense se tambaleó, inutilizado. Incendios arrasaban sus cubiertas. Las tripulaciones del Consejo luchaban en vano. Una última andanada del Valkyria arrancó de cuajo su torre de comunicaciones. Señal, ordenó Bond. Todas las naves, retírense ahora. Las naves humanas desaparecieron en las sombras de la expansión, sus motores brillando brevemente antes de fundirse en un frío silencio. La flota del Consejo quedó lisiada, humillada y ciega. 2 días después, de vuelta en el bastión oculto, Dax leyó el informe posterior a la acción con sombría satisfacción. El inminense figuraba como no operativo. Bajas, altas. Las señales del Consejo, pánico, fragmentarias. Se había enviado un mensaje. La humanidad ya no era la presa. Gray entró, con el rostro iluminado. Los comerciantes del borde ya están alborotados. Corre la voz de que alguien destripó a un grupo de batalla del Consejo. Bien, dijo Dax. Que hablen, se inclinó hacia adelante, con los ojos tan fríos como el vacío. Querían que desapareciéramos, que nos olvidaran. Ahora nos recordarán. Miró el mapa de las crecientes posesiones humanas. Astilleros, colonias, flotas ocultas. Un imperio forjado en el exilio. Y la guerra no había hecho más que empezar. Las repercusiones del ataque del Valkyria resonaron por los corredores ocultos del bastión. En cada hangar, taller y sala de reuniones, la historia se extendió. Como las naves humanas habían lisiado a un poderoso portaaviones del Consejo y escapado ilesas. Fue más que una victoria. Fue un cambio. Por primera vez en 2 largos y amargos años, los dispersos supervivientes de la humanidad saborearon lo único que el exilio les había robado: esperanza. Pero Dax Mercer sabía que la esperanza era peligrosa. La esperanza engendraba arrogancia, y la arrogancia podía hacer que los mataran a todos. Estaba en sus aposentos privados, poco más que una cabina de mantenimiento reconvertida, y miraba los informes parpadeantes que llenaban su tableta de datos. Los movimientos de la flota del Consejo habían cambiado. Ya no eran lentos barridos de reconocimiento, ni cautelosas ondas. Ahora venían con fuerza. 2 grupos de batalla completos redesplegados en la frontera de Perseo. Docenas de exploradores peinando las rutas exteriores. El Consejo estaba nervioso, y las bestias acorraladas muerden más fuerte. Sonó un timbre. Dax no levantó la vista. Adelante. Gray entró, con el rostro sombrío. ¿Has visto los nuevos informes de la flota? Sí. Dax arrojó la tableta sobre la mesa. Vienen en números que no podemos igualar. Gray asintió. Hemos dañado su imagen de control. Tienen que responder o arriesgarse a que las razas menores los vean como débiles. Exacto. Dax se frotó los ojos cansados. Y no estamos listos para un enfrentamiento a gran escala. Todavía no. Recorrió la pequeña habitación, con la mente a toda velocidad. Habían construido más rápido de lo que nadie creía posible. Astilleros ocultos en campos de asteroides. Nuevas armas desarrolladas en secreto.
Pero incluso su creciente flota era una fracción de la fuerza del Consejo. La batalla abierta era un suicidio. Necesitamos tiempo, dijo Dax. Más cascos, más casas, más colonias autosuficientes. Y ahora mismo no lo tenemos. Gray vaciló. Hay otro problema. Dax se detuvo. ¿Cuál? División. Algunas de las colonias exteriores están empezando a cuestionar tu liderazgo. La mirada de Dax se oscureció. Nombres. Gray exhaló. El gobernador Holst de Nueva Meridia. El capitán Beric de la antigua Guardia Terrestre. Creen que tus ataques están provocando innecesariamente al Consejo. ¿Innecesariamente? La voz de Dax era de hielo. El Consejo nos exilió para que muriéramos, intentó borrarnos. Terminarán el trabajo si no luchamos. Lo sé, dijo Gray en voz baja. Pero no todos lo ven así. Quieren agazaparse, permanecer ocultos. Temen otra purga. Cobardes, pensó Dax con amargura. Pero cobardes útiles. Controlaban recursos vitales, mineral, alimentos, combustible. El bastión no podía permitirse fracturas civiles ahora. Nos ocuparemos de ellos, dijo, pero no cediendo. Se dirigió a la consola de comunicaciones. Envía una citación prioritaria. Holst, Beric, los gobernadores de sector. Los quiero aquí, en persona. Gray asintió. Entendido. Hizo una pausa. ¿Y la flota? Pon a todas las unidades de combate en alerta máxima. Ni una sola nave fuera de las rutas controladas. Si el Consejo quiere una guerra, les daremos una pesadilla. 2 días después, la sala de guerra del bastión vibraba de tensión. Alrededor de la mesa central se reunían los gobernadores de sector. Representantes de los dispersos enclaves humanos por toda la expansión. Hombres y mujeres delgados y curtidos, endurecidos por la supervivencia. Y entre ellos, los disidentes. El gobernador Holst, un burócrata corpulento que una vez gobernó una próspera colonia antes del exilio, y el capitán Beric, un condecorado oficial de la Guardia Terrestre cuya lealtad había comenzado a resquebrajarse. Dax entró sin ceremonia. Sin un gran uniforme, solo su gastada chaqueta de comandante. No necesitaba símbolos. Su presencia tenía su propio peso. Escudriñó la sala. Sin saludos, sin cortesías, solo ojos duros observando. Seamos claros, comenzó Dax, con voz afilada. Todos han visto los informes. El Consejo se está moviendo, y se están moviendo porque nosotros atacamos primero. Holst se inclinó hacia adelante, con el rostro enrojecido. Exacto. Los provocaste. Podríamos haber permanecido ocultos durante años. Construir nuestra fuerza en silencio. Ahora nos cazarán. ¿Y qué? Replicó Dax. Esperar a que nos bloqueen, nos maten de hambre, asesinen a nuestros líderes uno por uno. ¿Crees que nos habrían dejado en paz? Nos temen. Y cuando los tiranos temen, matan. La voz de Beric era fría. Asumes que podemos ganar una guerra de desgaste. No podemos. Aún no. Deberíamos consolidar, fortificar, no provocar. Dax se acercó a la mesa, con los ojos encendidos. Ya nos consideran un enemigo. Enviaron naves de guerra a la expansión. Habrían encontrado el bastión tarde o temprano. Nosotros elegimos cuándo luchar. En nuestros términos, señaló el mapa holográfico de los movimientos de la flota del Consejo. Miren. Sus grupos de batalla dudan, se desvían para proteger las líneas de suministro centrales. Hemos destrozado su ilusión de invulnerabilidad. Eso nos compra tiempo. Tiempo para construir. Tiempo para prepararnos. Cada momento que temen otro ataque es un momento que no nos atacan a nosotros. Holst se burló. ¿Y cuando vengan con toda su fuerza, cuando quemen todo lo que hemos construido? Entonces les devolveremos el fuego, dijo Dax rotundamente. Porque prefiero morir de pie que ser cazado como una alimaña. La sala quedó en silencio. Finalmente, Gray habló desde un lado. Todos recuerdan lo que hicieron. El exilio no fue un acto político. Fue una purga. Mataron a nuestros civiles, mataron de hambre a nuestras colonias. Cualquier pensamiento de que esconderse nos salvará es una ilusión.
La mirada de Beric vaciló. Incluso Holst parecía inseguro. Dax insistió. ¿Quieren hablar de supervivencia? Bien. La supervivencia significa unidad. Si fracturan esta alianza ahora, le harán el trabajo al Consejo. Se inclinó hacia adelante. No necesito lealtad hacia mí. Necesito lealtad hacia la humanidad. Se lo deben a los miles enterrados en vacíos helados. A los niños que crecen en ataúdes de acero porque el Consejo les robó su mundo natal. Un pesado silencio se instaló. Entonces Beric habló, en voz baja. No me gustan tus métodos, Mercer, pero tienes razón en una cosa. El Consejo no se detendrá. Holst parecía malhumorado, pero finalmente asintió rígidamente. Cooperaré, por ahora. Dax se enderezó. Bien, porque la siguiente fase comienza ahora. Mostró una nueva pantalla. Astilleros ocultos, nuevas armas en fase de prueba, cruceros de sigilo avanzados a punto de completarse. No podemos superarlos en número, pero podemos superarlos en astucia. Atacaremos donde son débiles. Líneas de suministro, comunicaciones, liderazgo. Haremos que el coste de casarnos sea demasiado alto. Los ojos de Beric se entrecerraron. ¿Y si el Consejo declara la guerra total? Dax sonrió sombríamente. Entonces les mostraremos la guerra total. Más tarde esa noche, Dax estaba solo en sus aposentos, mirando una vieja foto de su esposa e hija, perdidas durante la primera purga. Era todo lo que le quedaba de ellas. No se permitía llorar. Ya no. Sonó un timbre. Gray entró. Los gobernadores se alinearán, informó Gray en voz baja. Por ahora. Más les vale. Dax dejó la foto. No podemos permitirnos divisiones. ¿Hay algo más?, dijo Gray. Una sonda de reconocimiento profundo regresó. Encontró algo. Le entregó un chip de datos. Dax lo insertó en la consola. La pantalla se iluminó con los escaneos de una estación abandonada. Antigua, masiva, enterrada en un sistema muerto en el borde de la expansión. Origen desconocido, dijo Gray. Ni del Consejo, ni humana. Pero las firmas de energía siguen activas. La mente de Dax se aceleró. Nueva tecnología. Una ventaja potencial. Prepara un equipo de exploración, ordenó. Quiero saber qué hay ahí dentro. Podría cambiarlo todo. Gray asintió. ¿Y la flota? Los ojos de Dax brillaron con frialdad. Intensificamos. Hacemos que el Consejo sangre. Y le recordamos a la galaxia que la humanidad no fue borrada. Se levantó, con la voz como el filo de una navaja. Nos exiliaron. Nos olvidaron. Ahora aprenderán a temernos. La estación abandonada colgaba en el vacío como una herida negra contra las estrellas. Sin nombre, sin registros, ni siquiera los vastos archivos del Consejo mencionaban este lugar. Era masiva, de kilómetros de largo, forjada con extrañas aleaciones metálicas que no correspondían a ninguna carta conocida. La estación orbitaba una estrella muerta, atrapada en las sombras gravitacionales de un sistema colapsado donde ni siquiera los sensores más avanzados del Consejo se atrevían a escanear. Y todavía estaba viva. Débiles firmas de energía pulsaban en lo profundo de su oscuro corazón. Sin transmisiones, sin señales, solo un ritmo constante, como un latido moribundo. Dax estaba a bordo del crucero de ataque Resolución, observando la aproximación en la pantalla principal. A su alrededor, el equipo de exploración realizaba las comprobaciones finales. Ingenieros, especialistas y un escuadrón de marines curtidos. Gray estaba a su lado, con la mirada firme. Esto podría ser una trampa, dijo Gray en voz baja. Dax asintió. O una oportunidad que no podemos permitirnos perder. Si la estación albergaba tecnología avanzada, cualquier cosa que pudiera dar una ventaja al imperio humano oculto, entonces el riesgo valía la pena. Las flotas del Consejo crecían día a día. La humanidad necesitaba más que naves y agallas. Necesitaban algo que el Consejo no esperara. Equipo de abordaje listo, informó el sargento de los marines. Procedan, ordenó Dax. La lanzadera de abordaje se deslizó silenciosamente hacia uno de los enormes muelles exteriores de la estación,
con una esclusa medio destrozada por el tiempo o la violencia. El equipo entró rápidamente, con las armas listas. Dentro, la estación era una tumba helada, con pasillos revestidos de glifos desconocidos, mamparos sellados o deformados por fuerzas antiguas. Pero bajo la decadencia, algo se agitaba. Conductos de energía que aún zumbaban débilmente, sistemas no del todo muertos. Dax lideraba desde el frente. No enviaría a sus hombres a donde él mismo no iría. Su rifle barría cada sombra mientras avanzaban. Detectando picos de energía más adelante, susurró uno de los ingenieros. Llegaron a una vasta cámara central, que una vez fue un centro de control. Una imponente aguja de tecnología cristalina se elevaba desde el suelo, envuelta en bobinas de extraña maquinaria. Débiles pulsos de luz corrían a través de ella, rítmicos y antinaturales. «Esto no es tecnología del Consejo», murmuró Gray. «No», coincidió Dax. «Más antigua, más inteligente». El ingeniero se acercó con cuidado, escaneando. Núcleos de energía activos, fusión controlada estable. «Pero hay más», tocó el escáner, confundido. «La matriz de datos sigue funcionando. Interfaz desconocida. Y algo está transmitiendo, pero no en ninguna frecuencia conocida». Dax se acercó. La luz pulsante pareció responder a su presencia, acelerándose como un latido. ¿Podemos acceder a ella? Quizás, dijo el ingeniero. Pero con cuidado. Un hackeo forzado podría activar las defensas. No lo forzaremos, dijo Dax. Lo aprenderemos, miró a Gray. Esta estación fue escondida aquí por una razón. No somos los primeros en temer al Consejo. Quienquiera que construyera esto pudo haberse enfrentado a ellos, o a algo peor. La expresión de Gray se ensombreció. ¿Crees que esto es una reliquia de guerra? Creo que es un arma, dijo Dax sombríamente. O una advertencia. De vuelta en el bastión, 5 días después, las bahías de ingeniería bullían con una actividad frenética. Los datos de la antigua estación llegaban a laboratorios seguros, estudiados por las mejores mentes del Imperio Oculto. Lo que habían encontrado era asombroso. Materiales avanzados con propiedades de autorreparación. Tecnología de escudos muy superior a las capacidades del Consejo. Y en el corazón de todo, un plano parcial de un sistema de energía que podría revolucionar las naves de guerra humanas. Pero los datos no estaban completos. La estación tenía capas más profundas, encriptadas más allá de sus herramientas actuales. Y algo se resistía, no solo código, algo casi consciente. Dax observaba el último análisis, con la mandíbula apretada. El tiempo se agotaba. Las flotas del Consejo se movían más rápido ahora. Comunicaciones interceptadas revelaban una nueva fuerza de tarea en formación, una dirigida directamente a la expansión. Y lo que es peor, las tensiones internas volvían a aumentar. El gobernador Holst había comenzado a sembrar la disidencia de nuevo, extendiendo el miedo a provocar fuerzas antiguas que la humanidad no entendía. Cobardía, pensó Dax con amargura. Pero una cobardía peligrosa. El Imperio Oculto no podía permitirse fracturas ahora. Gray entró, con el rostro sombrío. Hemos decodificado más datos de la estación. Hay algo más. Le entregó una tableta. Dax leyó rápidamente. Un mensaje fragmentado, antiguo, pero escalofriante en su claridad. Vienen de nuevo. No el Consejo. Peor. Para sobrevivir, el arma debe despertar. La sangre de Dax se heló. ¿Peor que el Consejo?, preguntó Gray en voz baja. Dax no respondió. Miró los glifos, con la mente a toda velocidad. Quienquiera que construyera la estación se había enfrentado a algo más allá de la historia conocida, y habían fallado o huido. Ahora la humanidad se encontraba en el mismo umbral. Más tarde esa noche, una reunión secreta en una de las cámaras seguras del bastión. Dax, Gray, la capitana Bond, el almirante Caro. Sin gobernadores, sin civiles. Solo aquellos dispuestos a hacer lo que había que hacer. Dax expuso los hechos. La tecnología de la estación podría dar a la humanidad una ventaja vital. Nuevos escudos, sistemas de energía avanzados,
posiblemente incluso armamento desconocido. Pero desbloquearla por completo requería un acceso más profundo y un tiempo que no tenían. Al mismo tiempo, las flotas del Consejo se acercaban y la disidencia interna amenazaba con fracturar su frágil alianza. Los gobernadores se están convirtiendo en un lastre, dijo Von fríamente. Holst en particular. Está sembrando el pánico, sugiriendo que abandonemos el bastión y nos dispersemos. La voz de Caro era de hierro. Si nos dispersamos ahora, seremos cazados uno por uno. Dax asintió. Por eso no lo haremos, los miró, con voz fría. Intensificaremos. Ataques controlados, dirigidos a la logística del Consejo, forzándolos a desviar recursos. Mientras tanto, continuaremos desbloqueando la tecnología de la estación. ¿Y la disidencia?, preguntó Von sin rodeos. La mirada de Dax se endureció. Me ocuparé de Holst personalmente, miró a cada uno de ellos. No elegimos esta guerra, pero la terminaremos. El Consejo pensó que podía borrarnos. Se equivocaron. Y si esta antigua amenaza es real, tocó la tableta, con los ojos encendidos, entonces puede que seamos la última línea de defensa de la galaxia. 2 días después, Dax entró solo en los aposentos del gobernador Holst, con su arma enfundada pero lista. Holst lo esperaba, con el rostro pálido pero desafiante. «¿Vienes a amenazarme ahora, comandante?», se burló Holst. «Represento a las colonias civiles. No puedes gobernar por la fuerza para siempre». «No», dijo Dax con calma. «Pero puedo eliminar a los traidores». Holst palideció. «No soy un traidor. Estás sembrando el pánico, socavando la unidad, arriesgando todo lo que hemos construido». Dax se acercó. «Puedes estar con la humanidad o ser recordado como el tonto que nos destrozó cuando más necesitábamos la unidad». Holst tragó saliva. El sudor perlaba su frente. «Tú, no te atreverías». La voz de Dax era de hielo. «Pruébame». Un largo silencio. Finalmente, Holst se quebró, desplomándose en su silla. «Yo apoyaré tu mando», susurró, públicamente. Dax lo miró un momento más, luego se dio la vuelta para irse. «Asegúrate de hacerlo. Por tu propio bien». En los días siguientes, el Imperio Oculto se movió rápidamente. Equipos de ataque asaltaron convoys de suministros del Consejo. Nuevas naves de guerra, ahora parcialmente mejoradas con tecnología de la antigua estación, entraron en servicio. La moral se disparó. La flota comenzó a parecer una verdadera fuerza, no solo supervivientes. Y en lo profundo de los laboratorios del bastión, las últimas capas de datos de la estación comenzaron a descifrarse. Lo que revelaron fue aterrador, una advertencia. Una fuerza oscura más allá del conocimiento del Consejo, antigua, que regresaba. Y la humanidad, olvidada, exiliada, endurecida, podría ser la única capaz de hacerle frente. Dax estaba en la sala de guerra, observando la movilización de la flota. Su voz era baja, pero cargada de acero. Intentaron borrarnos. Ahora nos levantamos, no solo para sobrevivir, sino para liderar. Para forjar un imperio que el Consejo temerá y que la galaxia necesitará. La guerra ya no era solo por venganza. Ahora era por el futuro de todos. La primera señal no fue una nave. No fue una flota. Fue el silencio. Colonias enteras del borde se apagaron. Sin señales, sin llamadas de socorro, sin restos encontrados. Exploradores mercantes desaparecieron sin dejar rastro. Las patrullas enviadas a investigar nunca regresaron. Incluso las ondas del Consejo desaparecieron, sus transpondedores cortados a mitad de transmisión. Y entonces comenzaron los sueños. En todo el bastión oculto y las colonias exteriores, la gente comenzó a reportar extrañas visiones. Formas negras moviéndose en el vacío, susurros en idiomas que nadie conocía, una sofocante sensación de pavor. Soldados curtidos se despertaban gritando. Civiles se derrumbaban por terrores nocturnos. Y luego llegó la señal fragmentaria. Un convoy traidor tropezó con los restos de una nave de reconocimiento del Consejo, a la deriva cerca del sector 1311. El casco estaba intacto, sin daños de batalla, pero la tripulación,
lo que quedaba de ella, se había destrozado entre sí. Antes de apagarse, la IA de la nave había enviado un mensaje roto y medio corrupto. Están aquí. No consejo. No conocido. Sin escape. No. El resto era estática. Dax escuchó la grabación en la sala de guerra del bastión, con el rostro como una piedra. Gray estaba cerca, con la mandíbula apretada. Ha comenzado, dijo Dax en voz baja. Gray asintió sombríamente. La amenaza antigua. Los ojos de Dax ardieron con frialdad. Y el Consejo ni siquiera sabe a qué se enfrenta. Ese mismo día, en los sectores fronterizos de Perseo, las flotas del Consejo se movían agresivamente ahora, impulsadas por el miedo y la desesperación política. Pero su arrogancia todavía lo cegaba. La Fuerza de Tarea Z, 12 cruceros, docenas de escoltas, entró en los sectores exteriores de la expansión sin naves científicas de escolta, sin un reconocimiento adecuado. Esperaban emboscadas humanas primitivas, sabotajes, incursiones. Lo que encontraron fue algo completamente diferente. El primer crucero simplemente se apagó. En un momento su baliza pulsaba con firmeza, al siguiente desapareció de todos los sensores. Sin escombros, sin explosión. Desaparecido. Minutos después, otra nave perdió la energía por completo. Motores fritos, luces parpadeando. Una frenética llamada de socorro gritó por las comunicaciones abiertas. Brecha en el casco. Formas dentro. No hay signos de vida conocidos. Repito, están dentro. Y luego, silencio. En una hora, la mitad de la fuerza de tarea estaba inutilizada o desaparecida. Los supervivientes se retiraron cojeando hacia el espacio del Consejo, dejando restos a la deriva entre estrellas muertas. De vuelta en el bastión, Gray informó. El mando del Consejo está en pánico. Las comunicaciones interceptadas sugieren que creen que es una nueva arma humana. Dax negó con la cabeza. Déjalos pensar eso. La verdad es peor. Mostró los últimos datos de los archivos de la antigua estación. La traducción completa estaba casi lista, gracias a sus mejores lingüistas y a la IA que habían adaptado de los propios sistemas de la estación. Están más allá del velo. Se alimentan del pensamiento, de la vida. El Consejo no lo recuerda, pero nosotros sí. Construimos este lugar para mantener la línea. Fallamos. Si rompen el velo por completo, nadie quedará en pie. La voz de Dax era de hierro. Nosotros quedaremos en pie. Bon entró, con el rostro duro. Los exploradores informan de otra flota del Consejo en movimiento, más grande esta vez. 20 naves capitales, apoyo completo de portaaviones. Dax asintió. Todavía creen que nos están cazando a nosotros. No se dan cuenta de que la presa está ahora detrás de ellos. Se enderezó, con voz fría. Dejaremos que atraigan la atención del enemigo por ahora, pero necesitamos tener ojos sobre lo que sea que se mueva más allá del velo. Si no lo entendemos, no podemos combatirlo. Gray habló con cuidado. La IA de la estación sigue siendo cautelosa. No revelará todos los datos, pero ofreció coordenadas. Un sector profundo. Un punto de brecha. Dax lo miró fijamente. ¿Confías en ella? No. Pero confío en la necesidad de saber más. La decisión de Dax fue instantánea. Reúne un ala de exploración. La lideraré yo mismo. Los ojos de Gray se abrieron de par en par. Eres demasiado valioso para arriesgarte. Soy demasiado valioso como para no entender a qué nos enfrentamos. La voz de Dax era firme. Si caigo, sabes qué hacer. 3 días después, el Valkyria lideraba el ala de exploración hacia el corazón de la expansión, a un sector que ningún mapa registraba. El propio espacio se sentía anómalo. La gravedad cambiaba de forma impredecible. La luz se curvaba en arcos extraños. Las lecturas de los sensores no eran fiables. Y entonces lo vieron. Una grieta en el propio espacio, una brecha masiva que brillaba con una enfermiza luz negra y violeta. No había estrellas más allá, solo un vacío infinito. Dax observaba desde el puente del Valkyria, con el corazón palpitando. La brecha. Un débil pulso de energía irradiaba hacia afuera. Y más allá de la brecha, movimiento.
Sombras retorciéndose en el vacío. Sin forma definida, sin masa clara, solo la sensación de algo vivo y antiguo. Detectando interferencia psíquica, susurró el oficial científico. Ninguna firma de energía conocida. Está en nuestras cabezas. Incluso los veteranos curtidos sudaban bajo la opresiva presión, escuchando débiles susurros que no estaban allí. La voz de Dax era de hierro. Registren todo y prepárense para retirarse a mi señal. Pero entonces una de las sombras se lanzó hacia ellos, no a través del espacio, sino a través del pensamiento mismo. Miembros de la tripulación se tambalearon, agarrándose la cabeza. Los sistemas parpadearon. La IA del Valkyria gritó advertencias. «Sáquennos de aquí», rugió Dax. Los motores se encendieron. La flota se alejó de la brecha, escapando por poco de la creciente tormenta psíquica. Una corbeta de escolta no lo logró, perdida sin dejar rastro. De vuelta en espacio seguro, Dax estaba temblando, pero vivo. Ahora sabían que no era solo una fuerza antigua. Estaba despierta. Era consciente. Y estaba hambrienta. De vuelta en la sala de guerra del bastión, Dax informó al alto mando. Gray, Von, Caro. Sus rostros estaban pálidos, duros. ¿Lo viste?, preguntó Von en voz baja. Lo sentí, dijo Dax sombríamente. Se alimenta de la vida misma, del pensamiento. Si se extiende, no solo la humanidad, todo caerá. Silencio. Entonces Caro habló. Hay que decírselo al consejo. La sonrisa de Dax fue amarga. ¿Y escucharían? Todavía creen que estamos detrás de los ataques. Preferirían culparnos a nosotros que enfrentar la verdad. Gray habló con frialdad. Entonces los obligaremos a escuchar. Atacaremos donde deban responder. Dax asintió lentamente, un oscuro plan formándose. Atacaremos un mundo clave. No para destruirlo, sino para plantar la verdad. Forzar al consejo a ver lo que se avecina. Von sonrió salvajemente. ¿Y si todavía lo niegan? La mirada de Dax ardió. Entonces lucharemos en nuestros propios términos. No pedimos esta guerra, pero, por Dios, la terminaremos, miró a los líderes reunidos. Fuimos olvidados, exiliados, endurecidos. Ahora la galaxia aprenderá. La humanidad no morirá fácilmente. El Consejo de Guerra se reunió en el nivel más profundo del bastión, una cámara blindada protegida de todas las formas conocidas de vigilancia. Si el Consejo alguna vez rompía estos muros, significaría el fin. Pero Dax ya no pensaba en finales. En la mesa holográfica ante ellos, parpadeaba un nuevo objetivo. El mundo central del Consejo, Atos Prime. Una de sus preciadas colonias interiores, un centro de mando militar y comercio, fuertemente defendido, inexpugnable en condiciones normales. Pero Dax no tenía la intención de arrasarlo. No esta vez. Entraremos para plantar el mensaje, dijo con frialdad. No escucharán las transmisiones. Descartarán cualquier advertencia como propaganda. Así que, les forzaremos la verdad en sus manos, algo que no puedan ignorar. Gray estudió el plan. ¿Quieres desplegar una sonda en un mundo central? Un núcleo adaptado de la estación antigua, confirmó Dax. Lo hemos construido con interfaces humanas. Contiene los datos de la brecha, registros de sensores, análisis de la IA, todo. Von sonrió oscuramente. Y cuando sea active, las propias redes del Consejo se iluminarán con advertencias que no podrán borrar. Sus propios líderes verán lo que se avecina. Caro se inclinó hacia adelante. Arriesgado si lo rastrean hasta nosotros. Ya nos culpan a nosotros, interrumpió Dax. Que lo hagan. La verdadera amenaza se acerca rápidamente, y si no fracturamos la ciega arrogancia del Consejo, condenarán a toda la galaxia, miró alrededor de la mesa. Se trata de supervivencia, la nuestra y la de todos los demás. Nadie vendrá a salvarnos. O hacemos que vean, o lucharemos solos. El grupo de ataque se preparó en silencio. Dax lideraría la operación personalmente. Se negó a delegar la misión más crítica que la humanidad había intentado hasta la fecha. El equipo de ataque era pequeño, el Valkyria con sus sistemas de sigilo mejorados por tecnología antigua,
2 corbetas sigilosas y un equipo especial de inserción de veteranos curtidos. Cada hombre y mujer del equipo se había ofrecido voluntario, sabiendo perfectamente el riesgo, una misión sin retorno si las cosas salían mal. En la armería, Dax revisó su rifle y luego enfundó un arma de mano cargada con proyectiles de plasma. Gray se acercó, con el rostro sombrío. «No tienes que liderar esto». «Sí, tengo que hacerlo», la voz de Dax era de hierro. «Si esto funciona, podría cambiar el rumbo de la guerra. Si falla, necesitarán saber que estuve con ellos». Los ojos de Gray se endurecieron. «Entonces, tráelos de vuelta con vida». Dax le dio una palmada en el hombro. «Nos vemos cuando esté hecho». 5 días después. Órbita de Athos Prime. El Valkyria se deslizaba entre las bulliciosas rutas de tráfico del Consejo, su casco oculto por avanzados campos de distorsión. Abajo, las relucientes agujas del mundo capital brillaban contra una pálida atmósfera azul. Dax observaba desde el puente. Vector de aproximación fijado. Procedan con la fase 1. Las corbetas sigilosas lanzaron cápsulas compactas, una de ellas conteniendo el núcleo de datos. Su objetivo, el nexo de la red de comunicaciones planetaria, un centro de retransmisión seguro cerca de la aguja central del Consejo. Los equipos de inserción aterrizarían con identificaciones falsas, introducirían el núcleo en el sistema y activarían su funcionamiento. Sencillo en teoría, letal en la práctica. Dax lideró al primer equipo en un transporte camuflado, vistiendo ropa de civil sobre una armadura ligera. La ciudad de abajo brillaba, perfecta, limpia y ciega a la tormenta que se avecinaba. Mientras aterrizaban, la voz de Dax sonó fría por el comunicador. «Recuerden, no estamos aquí para matar. Estamos aquí para despertarlos. Sin enfrentamientos innecesarios». Los marines asintieron, con la mirada dura. Habían visto lo que había más allá de la brecha. Entendían lo que estaba en juego. En tierra, sector de la aguja del Consejo. Moviéndose por las relucientes calles, Dax sintió el peso del exilio arder en sus venas. Dondequiera que miraba, estandartes del Consejo, oficiales arrogantes, civiles que aún creían que la humanidad había sido aniquilada o dispersada como animales. Y pronto, esas ilusiones se harían añicos. El punto de inserción estaba cerca, un subnivel bajo el nexo de comunicaciones. El equipo se movió rápidamente, evitando patrullas, sorteando escáneres con su tecnología antigua adaptada. Luego llegaron a la bóveda del núcleo. La voz de Gray crepitó por el enlace, pulso de la red principal en 12 minutos. «Esa es su ventana». «Copiado», respondió Dax. Con precisión practicada, rompieron la última puerta de seguridad. Dentro, el oficial técnico del equipo conectó el núcleo de datos, su interfaz brillando con glifos alienígenas y superposiciones humanas. Iniciando ahora. 5 minutos para la activación. El estómago de Dax se contrajo. Demasiado fácil. Algo iba mal. Y entonces sonaron las alarmas. «Fuerzas del Consejo en camino», gritó el vigía. Alguien activó un rastreo silencioso. «Mantengan la posición», ordenó Dax. «Terminamos el trabajo». Afuera, estalló el caos. Guardias del Consejo tomaron el sector por asalto. Defensas automatizadas bloquearon las calles. La pulcra perfección de Athos Prime se resquebrajó mientras aullaban las sirenas. Dentro de la bóveda, el núcleo de datos pulsaba más rápido. 70%, 80%, casi listo. Dax empuñó su rifle, cubriendo la entrada. A mi señal, nos movemos. La primera oleada de soldados del Consejo golpeó. Guardias de élite con armaduras pulidas. El tiroteo fue brutal y rápido. Rayos de plasma quemaron la entrada de la bóveda. Dax derribó a 2 con disparos precisos. Núcleo al 95%. Casi listo. Llegó otra oleada. Un marine cayó, un proyectil de plasma atravesándole el costado. Los demás luchaban como lobos. Veteranos endurecidos por el exilio. Su furia era un arma que el Consejo no podía igualar. Núcleo completo. Carga iniciada. El oficial técnico arrancó los cables del núcleo. Los datos están inundando su red ahora.
No hay forma de detenerlo. La voz de Dax era de hierro. Retirada. Patrón de extracción alfa. La extracción fue un caos. Luchando a través de zonas bloqueadas, el equipo se dividió en dos grupos. Dax guió a su escuadrón a través de túneles de mantenimiento, perseguido por drones del Consejo. La ciudad de arriba ardía en confusión. Civiles en pánico. Tráfico congelado. Y a través de la red del Consejo, los datos se extendieron. Registros de sensores de la brecha, la advertencia de la IA antigua, imágenes de la cosa más allá del velo, una verdad que ningún sensor del Consejo podía ahora borrar. En el espaciopuerto, el Valkyria se abalanzó, con las armas disparando. El equipo de Dax luchó hasta el punto de extracción bajo fuego de cobertura. Cayó un marine más, pero el resto llegó a bordo. «Sáquennos de aquí», rugió Dax. Los motores del Valkyria chillaron mientras saltaban a órbita alta, esquivando la persecución del Consejo. En minutos, despejaron la zona de interdicción y luego saltaron al hiperespacio. De vuelta en el bastión, el Consejo de Guerra se reunió en tenso silencio. Dax estaba de pie, con la armadura chamuscada y los ojos encendidos. El núcleo fue desplegado. Los datos están sueltos. No pueden detenerlo ahora. Gray habló con gravedad. Informes de nuestros espías dicen que los mundos del Consejo ya están en caos. Los líderes exigen respuestas. El pánico civil se extiende. Bond sonrió oscuramente. Bien. Que prueben el miedo. Pero Dax no sonreía. Esto es solo el principio, dijo con frialdad. La brecha está creciendo. La cosa está llegando. El Consejo no tendrá más opción que enfrentarla, o caer. Miró a sus comandantes. Y si caen, lucharemos solos. El Consejo se fracturó más rápido de lo que nadie predijo. Comenzó con el pánico en los mundos exteriores. Transmisiones civiles mostrando fragmentos de la brecha. Naves del Consejo desapareciendo sin dejar rastro. Susurros de algo que se movía a través del propio espacio. Luego vinieron los disturbios en Zarathus Prime. Civiles del Consejo asaltaron edificios gubernamentales exigiendo respuestas. En Arcturus V, oficiales militares se negaron a cumplir órdenes de despliegue. Sectores fronterizos enteros cortaron las comunicaciones, reacios a enviar más naves a lo desconocido. La gran ilusión de control del Consejo se derrumbó bajo su propia arrogancia. Pero no todos negaron la verdad. Unas pocas voces, al principio silenciosas, pidieron negociaciones, unidad contra esta nueva amenaza. Y algunos miraron hacia la humanidad. Dax paseaba por la sala de guerra del bastión, observando el caótico flujo de comunicaciones interceptadas del Consejo. Cada minuto, aparecían nuevas señales de su desintegración. Gray entró, con el rostro sombrío. «Está sucediendo. Los hemos quebrado». «No es suficiente», dijo Dax con frialdad. «Todavía nos culpan a nosotros. Muchos de ellos elegirán la guerra antes que admitir su debilidad». Gray asintió. «Pero hay algo más. Interceptamos un mensaje de un almirante del Consejo», le entregó una tableta. Dax leyó rápidamente. «Al mando humano. No hablo en nombre del Consejo, pero hablo por aquellos que desean vivir. Sabemos que la amenaza es real. Debemos hablar antes de que sea demasiado tarde». La firma era genuina. Almirante Kalin Bass, un conocido intransigente que aparentemente había cambiado de opinión después de ver los datos de la brecha de primera mano. Los ojos de Dax se entrecerraron. «¿Una trampa? Posiblemente», dijo Gray. «Pero si es real, es la primera oportunidad que hemos tenido». Dax miró el parpadeante mapa de la flota del Consejo. Varios sectores ya se habían declarado neutrales. La unidad del Consejo estaba muriendo. Pero sin coordinación, la galaxia caería. A trozos, en solitario. Finalmente, Dax habló. «Establece un canal seguro. Si quieren hablar, lo harán en nuestros términos». 2 días después, el enlace de comunicación seguro se estableció. Dax estaba solo en la cámara privada de la sala de guerra. El enlace holográfico se activó. Apareció el almirante Kalin Bass, un hombre demacrado con el uniforme negro de la flota del Consejo,
con los ojos ensombrecidos por el agotamiento y el miedo. Esperaba que los de tu clase me ignoraran, comenzó Buzz. No somos tontos, respondió Dax con frialdad. Sabemos lo que se avecina, y sabemos que su consejo todavía planea culparnos. Buzz no lo negó. Muchos lo hacen. Pero cada vez más están despertando a la verdad. Su ataque forzó eso. Ahora ven que la brecha no puede ser negada. Dax se inclinó hacia adelante. Las palabras no detendrán lo que viene. Buzz asintió con gravedad. Entonces proponemos un acuerdo. Limitado al principio, intercambio de inteligencia, reconocimiento coordinado y, si es necesario, acción de flota conjunta. La expresión de Dax se endureció. ¿Confianza? Después de que su gente nos exiliara a morir. El rostro de Buzz se tensó. No tengo excusas. Solo sé que la supervivencia importa más que la venganza ahora. Si permanecemos divididos, todos caeremos. Dax lo miró fijamente durante un largo rato. Consideraremos su oferta. Pero sepa esto, si nos traicionan de nuevo, no habrá una segunda oportunidad. La voz de Buzz era de hierro. Entendido. Tras la transmisión, Gray entró. ¿Y bien? La voz de Dax era baja. Tiene miedo, pero es sincero. La mandíbula de Gray se tensó. ¿Confiamos en ellos? No. Pero los usamos, los ojos de Dax ardieron. La brecha se está extendiendo. No podemos enfrentarla solos. Usaremos sus recursos, en nuestros términos. Mientras tanto, en lo más profundo de la expansión, los exploradores informaron de nuevas brechas, más pequeñas, extendiéndose por múltiples sectores. Sistemas enteros se apagaban, sus poblaciones consumidas o enloquecidas por la fuerza invisible. Y por primera vez, surgió un nuevo horror. Una nave de patrulla humana inutilizada regresó a la deriva al bastión, con las balizas de socorro automáticas activas. Cuando los equipos de abordaje entraron, no encontraron tripulación viva, solo cuerpos retorcidos por energías desconocidas. Pero lo peor fue que un cuerpo todavía se movía, su carne oscurecida, sus ojos vacíos y negros. Habló con una voz que no era la suya. No pueden detener el hambre. No pueden detenernos. Luego se desintegró, sin dejar rastro. En los laboratorios del bastión, los científicos estudiaron los datos de la nave. El veredicto fue sombrío. Esto no es una forma de vida simple, informó el científico jefe. Altera el propio pensamiento, infecta a través de la percepción. La brecha está viva. Dax escuchó en silencio. Está aprendiendo. Cada encuentro la fortalece. Gray habló en voz baja. Nos enfrentamos a la extinción. Los ojos de Dax brillaron con frialdad. A menos que cambiemos las reglas. En los astilleros ocultos, Dax ordenó la aceleración total del proyecto Égida, una nave de guerra experimental que utilizaba tecnología antigua, escudos mejorados y sistemas de resistencia psíquica. Un único prototipo, pero potencialmente un arma que la brecha nunca había enfrentado. Bond informó desde los astilleros. La nave estará lista en semanas, pero una no es suficiente. Una liderará, dijo Dax, y otras seguirán si sobrevivimos lo suficiente. Pero no todos los humanos estaban con Dax. Surgió una nueva traición. El gobernador Holst, de nuevo. La inteligencia interceptó mensajes secretos. Holst había contactado a una facción renegada del Consejo, ofreciendo entregar colonias humanas clave a cambio de amnistía y poder bajo un orden del Consejo restaurado. Cobarde. Traidor. Dax convocó a Holst personalmente. El gobernador llegó pálido, desafiante. No puedes ganar esto solo. La humanidad necesita un lugar en la mesa del Consejo. La voz de Dax era de hielo. Venderías a nuestra gente a aquellos que intentaron aniquilarnos, por tu propio asiento. Ellos pueden protegernos. Espetó Holst. Tú no puedes detener a esa cosa. Dax se puso de pie, con los ojos llameantes. No. Nosotros lo haremos. Y lo haremos como hombres libres, no como esclavos. Desenfundó lentamente su arma de mano. Has elegido tu bando. Los ojos de Holst se abrieron de par en par. Espera. Un solo disparo resonó. El traidor cayó. Dax enfundó el arma, con voz fría.
Que esa sea la última traición. En los días siguientes, Dax se dirigió a la flota, su voz transmitida a cada nave, a cada colonia. Fuimos olvidados, exiliados, cazados. Pero sobrevivimos. Ahora la galaxia se enfrenta a una oscuridad más antigua que la memoria. Estamos al borde de la extinción, pero no estamos solos, miró a la cámara. Algunos en el Consejo han visto la verdad. Otros se unirán a nosotros o caerán. Pero no se equivoquen, la humanidad luchará. Y perduraremos, hizo una pausa. Porque si caemos, no quedará nada que ellos puedan gobernar. Vinieron en una marea de oscuridad. Más allá del velo, la brecha pulsaba ahora como una vasta herida viviente. Los sensores no lograban mapear su verdadero tamaño. La presión psíquica se volvió insoportable incluso desde sistemas distantes. Las naves que se acercaban demasiado desaparecían. Sus tripulaciones enloquecían o eran consumidas por completo. Y ahora se movían. Formas sombrías, fluidas, siempre cambiantes, emergieron en múltiples sectores. No eran naves, no era vida como se conocía. Algo más antiguo, más hambriento. Su mera presencia distorsionaba el espacio y el pensamiento. Los planetas en su camino se apagaban, sus poblaciones aniquiladas o retorcidas en cascarones sin alma. La batalla final había comenzado. En la sala de guerra del bastión, Dax estaba ante los comandantes reunidos, tanto humanos como del Consejo. El almirante Kalin Vaz había llegado días antes con una flota maltrecha, una de las primeras facciones del Consejo en aliarse formalmente con la resistencia humana. Otros lo habían seguido. Antiguos enemigos ahora estaban lado a lado por sombría necesidad. El mapa de guerra parpadeaba en rojo. Las fuerzas de la brecha se movían rápidamente, más rápido de lo previsto. La voz de Dax cortó la tensión. No se puede razonar con ellos, no se les puede sobornar. Solo hay un lenguaje que entienden. Tocó el mapa. La fuerza. Vaz asintió con gravedad. Nuestras flotas centrales ya están comprometidas. Sus fuerzas lideran. Dax no sonrió. La ironía era amarga. Los exiliados liderando a los supuestos iluminados. Miró a su alrededor. Tenemos una oportunidad. Los golpearemos en la brecha principal. El prototipo Égida encabezará el asalto. Su blindaje es lo único que ha demostrado resistir sus ataques psíquicos. Gray añadió. Los elementos de la flota protegerán y darán apoyo. Atacar rápido, con fuerza. Sin retiradas. Si perdemos la brecha, lo perdemos todo. El rostro de Vaz se endureció. Entendido. La voz de Dax se volvió de acero. Preparen la flota. Esta es nuestra línea. Manténganla o mueran. 3 días después, cerca de la brecha, la flota combinada se reunió. Una armada irregular pero decidida. Cruceros de ataque humanos y corbetas sigilosas, ahora erizados de armamento antiguo mejorado. Cruceros de batalla del Consejo reforzados con blindaje de ingeniería humana. En su centro, el Égida 1, el prototipo de nave de guerra. Una nave elegante y angular envuelta en campos adaptativos resplandecientes. Sus sistemas centrales, protegidos por capas de tecnología de la antigua estación. La única nave capaz de enfrentar la brecha directamente. Dax estaba en su puente, con armadura, listo. Gray a su lado. Vaz comandando el flanco del Consejo. Von liderando la vanguardia. Adelante, la brecha se cernía. Vasta, pulsante, viva. Y entonces llegó la marea. Miles de formas sombrías surgieron. Masas fluidas que se movían y retorcían, ignorando la física conocida. Su presencia destrozaba las naves menores, las mentes se quebraban bajo el asalto psíquico. La voz de Dax resonó. Todas las naves. Ataquen. Mantengan la formación. La batalla estalló con furia brutal. Las lanzas de plasma y los cañones de riel humanos golpearon primero. Algunas sombras se disolvieron bajo el asalto. Otras se adaptaron y presionaron con más fuerza. Los rayos de energía del Consejo abrieron brechas en la marea, pero por cada una destruida, surgían más. El Valquiria danzaba en medio del combate, con las armas disparando, la voz de Von un arma fría.
Apunten a los núcleos de energía. Cuidado con los cambios. Pero incluso con toda su potencia de fuego, la marea seguía avanzando. Cayeron naves. Un acorazado del Consejo implosionó bajo una sobrecarga psíquica. Fragatas humanas fueron destrozadas por zarcillos de energía negra. Y entonces el Égida 1 alcanzó la brecha. La voz de Dax era de hierro frío. Activen el núcleo. Preparen el ataque final. El corazón de la nave, una fusión de tecnología humana y antigua, despertó. Un pulso cegador irradió hacia afuera, protegiendo a las naves aliadas y desestabilizando a las sombras. Pero la propia brecha comenzó a contraatacar. Olas de fuerza psíquica martillearon la flota. Las tripulaciones gritaban mientras las visiones destrozaban sus mentes. Incluso los veteranos curtidos se tambaleaban. La voz de Gray era tensa. Los escudos aguantan, apenas. Dax miró la arremolinada brecha. Preparen el arma nova. El arma nova. Una última invención desesperada. Una bomba de energía derivada de la tecnología antigua, diseñada para colapsar la brecha desde dentro. Sin garantías de que funcionara. Sin certeza de que sobrevivirían. Pero era la única oportunidad. La voz de Bond llegó por el comunicador. La flota no puede aguantar mucho más. Hazlo, Dax. Bass añadió con frialdad. La historia no importará si fallamos. La mandíbula de Dax se tensó. Miró a Gray. Desplieguen el arma. El Égida 1 se lanzó hacia adelante, adentrándose más en el borde de la brecha. El arma nova se armó, su núcleo inestable pulsando peligrosamente. Las formas sombrías pulularon, sintiendo la amenaza. Todas las armas. Fuego de cobertura. Ordenó Dax. Las armas rugieron. Proyectiles de riel y lanzas de plasma abrieron brechas, pero la brecha contraatacó. Una masiva ola psíquica se estrelló contra el Égida 1. La tripulación se derrumbó. Los sistemas parpadearon. Dax luchó por mantenerse en pie. Un hilo de sangre goteaba de su nariz. Voces, que no eran suyas, susurraban en su mente. No son nada. Somos eternos. Rugió desafiante. Hoy no. Gray, pálido pero de pie, informó. Arma lista. 10 segundos. Mantengan el rumbo. El momento final. El arma nova fue lanzada. Una estrella ardiente de energía inestable. Se adentró en la brecha, girando en espiral hacia adentro. Las sombras gritaron, no con sonido, sino con pensamiento. Un lamento abrumador que destrozó las mentes más débiles. Siguió una explosión cegadora. Una luz blanca que eclipsó las estrellas. La brecha pulsó, colapsó sobre sí misma, el espacio ondulando violentamente. Las sombras se retorcieron, se desintegraron y desaparecieron. Silencio. Las secuelas. La flota flotaba en una formación destrozada. Los escombros llenaban el vacío. De la armada combinada, menos de la mitad sobrevivió. Pero la brecha estaba cerrada. Por ahora. A bordo del Égida 1, Dax estaba de pie en el maltrecho puente. Gray se apoyaba en la consola, sangrando pero vivo. La voz de Bond crepitó, resistimos. Bass le siguió, la brecha ha desaparecido. No hay más lecturas. La voz de Dax era baja, ronca. Hicimos lo que decían que era imposible. Más tarde, en el bastión, un memorial para los caídos. Se leyeron nombres en voz alta. Humanos y del Consejo por igual. Una rara unidad forjada en sangre. Dax se dirigió a todos ellos. Fuimos exiliados, olvidados, casados. Pero resistimos, luchamos y sobrevivimos, miró a los líderes reunidos. La amenaza volverá. Debemos estar listos. Pero ahora, la humanidad lidera, no en las sombras, sino con fuerza, una pausa. Por los muertos, por los vivos, por el futuro. Epílogo. El imperio oculto ya no estaba oculto. A través del destrozado Consejo, se formó una nueva alianza con la humanidad en su corazón. Dax fue nombrado su primer líder, no como un conquistador, sino como un superviviente que se negó a la extinción. Y en el vacío profundo, donde ningún sensor llegaba, un débil pulso permanecía. La guerra había terminado,
Pero la batalla no había hecho más que empezar.